Yeah, bring you home. Yeah, come on. Hola, ¿qué tal mis queridas adictas al maquillaje? Yo soy Jessica Flowers, o también me pueden decir La Flowers, y el día de hoy les traigo un tema que les va a interesar bastante y que se trata nada más y nada menos que de las sombras. Sabemos que en el mercado hay infinidad de productos de belleza y unos de ellos, que son los más conocidos, son las distintas sombras de colores que adornan nuestros hermosos ojazos. Esas sombras que hacen la diferencia entre unos ojos sencillos y unos ojos asombrosos en nuestros maquillajes que día con día, o de un evento especial que nosotros vayamos a asistir. Las sombras las hay de diferentes precios, de diferentes tamaños, de diferentes texturas, de diferentes tipos. Y yo les quiero hablar de esta vez de los distintos tipos de sombras, cómo aplicarlas, con qué aplicarlas y cómo difuminarlas. ¿Para qué? Pues para que tengan un hermoso look en sus ojos. Y si ustedes quieren aprender cómo identificar las distintas sombras, qué pinceles debemos utilizar para aplicar las sombras y los distintos tipos de sombras que nosotros tenemos que aplicar en nuestros ojos, así como el orden en dónde debemos aplicarlas, en qué parte de nuestro ojo, quédense viendo este video. Como les decía, existen variedades infinitas de productos en sombras en el mercado. Hay diferentes tipos de sombras. Tenemos las sombras típicas y clásicas que conocemos, que es en la modalidad de polvos. Y hay muchas paletas de sombras, desde las más pequeñitas como este cuarteto de Bisú, esta también pequeñita que tengo aquí. Y como les menciono, hay infinidad de productos en el mercado que se especializan únicamente en sombras. También tengo esta que ustedes ya han visto. Todos estos tipos de sombras son en polvo. También hay lápices delineadores que pueden ser utilizados como sombras, o también hay sombras en tipo gel. Yo tengo este lápiz delineador aquí, que también puede ser utilizado como sombra y quedaría como la textura de una crema. También tenemos sombras líquidas. Este es un ejemplo de una sombra líquida. Yo por lo regular utilizo los brillitos para ponerlos en el lagrimal o cuando hago unos looks estilo cut crease y agrego los brillitos. Pero yo les comentaba en otros videos que esto que tengo aquí es una sombra líquida. Una vez que tú lo aplicas, esto va a secar y tu sombra no se va a correr. Así hay sombras que también son como en crema, en una modalidad crema. Sin embargo, algunas de ellas se corren y por lo tanto su durabilidad en el ojo no va a ser muy extensa. También existen diferentes tipos de sombras de acuerdo a su pigmentación. Un ejemplo de sombras que existen son las sombras mate, las sombras satinadas y las sombras con shimmer o con brillitos. Esta paleta, que se llama Subculture de Anastasia Beverly Hills, tiene ejemplos de sombras mate en su mayoría. ¿Cómo puedo yo identificar una sombra mate? Muy sencillo. Todas las sombras que no tengan ningún tipo de brillo, todas estas que están aquí no se ven en lo absoluto brillantes, son ejemplos de sombras mate. Si observan, no tienen ningún brillo en lo absoluto. Son completamente mate. También esta paleta contiene un par de sombras con shimmer. ¿Cómo vamos a identificar las sombras con shimmer? Son aquellas que tienen una pigmentación con muchos brillos. Y el ejemplo de estas son esta que se llama Electric y Other. Y si observamos, son totalmente brillantes. Y por último les mencionaba que existen sombras que son satinadas. Son aquellas sombras que parecen que son mate, como las primeras que les expliqué, que no tienen absolutamente nada de brillo,
pero cuando nosotros las aplicamos o hacemos un swatch, nos damos cuenta que tiene ligeros toques de brillo y como su nombre lo dice, quedan satinados. Por ejemplo, esta sombra que está acá, que se llama Cube, parece que es completamente mate. Si se dan cuenta, no brilla como estas dos, como Electric y Adorn, no brilla con la misma intensidad. Sin embargo, cuando yo le hago el swatch, me doy cuenta que tiene ligeros toques brillantes. Y aparte que esta tonalidad parece blanca, pero cuando uno la aplica es como satinado. Como ya les había mencionado, existen diversos precios en el mercado. Tenemos paletas de sombras, desde la más económica como un cuarteto. Este es de la marca Bisú, que cuesta aproximadamente $2 o $3. También tenemos sombras que vienen individualmente. Y tenemos sombras que elevan sus precios hasta aproximadamente los 42, 50, 60 o $100. Nuestras posibilidades que nosotros podamos pues adquirir los productos, decidimos cuáles comprar y cuáles no. No quiere decir que si yo tengo una sombra que sea más cara, vaya yo a tener el mejor acabado o el mejor look, porque también con sombras muy sencillas y económicas podemos lograr looks asombrosos. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Si tú puedes adquirir un producto de alta gama, eso es muy bueno, eso es padrísimo y se siente súper genial poder comprar esos productos que vemos en varios videos tutoriales o que vemos en diferentes tiendas. Pero si tú no puedes adquirirlos, hay diferentes marcas que manejan también sombras muy parecidas y que puedes usarlas también, te van a dar el mismo look o mejor look que tú estás esperando realizar con una paleta de alta gama. Una de las marcas que yo recomiendo para sombras definitivamente son estas de la marca Bisú. La verdad es que su pigmentación es increíble, son bastante buenas y yo les puedo asegurar que lo que se compren en cuanto a sombras individuales o cuartetos, la verdad se los aseguro que la pigmentación que tienen es muy buena y no se van a arrepentir de haber adquirido este producto. Poco a poco nos podemos ir haciendo de nuestra colección de maquillaje. A veces podemos ir a adquirir productos que son de costos muy elevados y cuando llegamos a casa y los estamos probando nos llevamos la decepción total porque sucede que la sombrita que compraste en el mercado, esta sombrita que a lo mejor muchos pueden menospreciar, pero tiene excelente calidad y tiene una mayor pigmentación que la que compraste en una tienda Sephora y te costó aproximadamente de 40, 50 o $60. Entonces les repito, no importa el precio o la marca de los productos que tú utilices para maquillarte, siempre sí tienes que recordar que el producto que tú estés utilizando lo vas a llevar a tu rostro y sí es muy importante que estés enterada y leas todos los materiales o ingredientes que contiene cada uno de tus productos de maquillaje. Recuerda que van a tener contacto con tu rostro. Y esta es una de las marcas que ya una vez que tenemos nuestra sombra, nuestra paleta de sombra que nosotros queramos aplicar, el dilema está en las brochas que nosotros tenemos que utilizar. Eso es muy importante. Muchas veces cuando nosotros compramos un producto, por lo regular nos viene con este tipo de aplicadores. Estos aplicadores no es que los menospreciemos, simplemente no nos van a ayudar a crear esos difuminados que hacen que se pierdan los distintos colores y se mezclen y el ojo se vea mucho mejor maquillado. Muchas veces queremos hacer diferentes looks, pero no tenemos las brochas necesarias para hacer nuestras sombras. Existen diferentes tipos de brochas. Por ejemplo, todas estas que tengo aquí son sueltecitas y son esponjositas. Hay unas que sus cerdas son un poco más abiertas. Y yo las brochas que utilizo son económicas porque es de acuerdo a mi bolsillo. Esta es más sueltecita, esta es de la marca Wet n Wild, casi ya no se le ve el logo. Es de la marca Wet n Wild y me costó solamente $1. Y la calidad que tiene esta brocha para difuminar mis sombras es excelente.
Y les repito, no necesitan irse a comprar cosas que sean demasiado caras, porque con productos que son económicos pueden lograr los mismos resultados. También está este tipo de brocha que es sueltecita, pero no es tan esponjosita como la otra, y también me sirve para difuminar. Mientras más abiertas sean sus cerdas, la brocha va a difuminar mucho mejor el producto. Tenemos este tipo de brocha que está aquí, que es un poco plana. Sus cerdas no son tan sueltas, son muy apretaditas, y nos sirve también para colocar productos. En esta parte de aquí la podemos utilizar para aplicarlo en esta parte de aquí, o aplicar lo que es en el párpado móvil. Nos sirve esta brocha, pero para difuminar va a ser un poquito complicado. Entonces este tipo de brocha sí también nos sirve, pero la difuminación que nos va a otorgar es mínima porque sus cerdas son muy cerradas, son muy apretadas. También tenemos este tipo de brochita que es biselada, que también se utiliza para lo que es la creación de las cejas, pero en un video yo les mostré cómo es que esta funciona para hacer el estilo cut crease, porque puede ir delineando con la sombra que tú tomes en polvo, puedes ir delineando la parte que tú quieras de tu ojo, que tú quieras dar forma, y también la puedes utilizar para colocar un poco de sombra en esta parte de la línea de las pestañas inferiores. También existen brochas que son planas. Esta brocha que es plana se utiliza para colocar exclusivamente sombras con shimmer, que son las brillosas, o las sombras satinadas. Esta por lo regular la puedes humedecer para que a la hora de que tú quieras obtener un poco más de producto, lo agarres fácilmente y lo vas a aplicar en la parte que tú desees, pero idealmente yo les voy a explicar en dónde deben colocar cada momento. Yo ya estoy maquillada, pero les voy a enseñar cómo aplicar las sombras con un look muy sencillo. Bueno, ahora sí ya estoy sin maquillaje en esta área de mis ojos, y sí les recomiendo algo también, es que antes de aplicar cualquier sombra, ustedes ya tengan elaboradas sus cejas, porque esto nos va a ayudar a enmarcar qué tanto tenemos que extender la sombra que nosotros queramos. Antes de aplicar las sombras, yo les quiero mostrar cuáles son las partes de nuestros ojos para que podamos aplicar las sombras correctamente, sobre todo si están acostumbrados a ver tutoriales o no lo están y escuchan que dicen tengo que aplicar esta tonalidad en la parte del párpado móvil, en la cuenca del ojo, y dices rayos, no sé de qué está hablando. Bueno, pues les voy a explicar. Tenemos aquí nuestro ojo, y esta parte de aquí donde está abajo de la ceja, pegado a nuestra ceja, todo esto también es el párpado, todo esto es nuestro párpado. Este es el parte del hueso de nuestra ceja, y también se le conoce como un párpado fijo porque es lo que nosotros no movemos al parpadear. Cuando nosotros notamos esta parte de aquí que está, todo esto se le conoce como párpado móvil. Esta parte de aquí donde se dobla y se junta tanto el hueso de la ceja o el párpado fijo con el párpado móvil, esta parte de aquí se llama cuenca del ojo, es nuestra cuenca. Estos son los lagrimales y la línea inferior de las pestañas donde nosotros también aplicamos. La paleta que yo voy a estar utilizando para aplicar las sombras es esta que me gusta mucho, que es la Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills. Me gusta porque tiene unos tonos que son muy usables, son unos tonos que podemos combinar y utilizar con diferentes tipos de ropa y looks, y nos van a quedar bastante bien. Entonces vamos a estar aplicando sombra en todo nuestro ojo. Todo esto es nuestro ojo y es lo que debemos maquillar. Yo siempre comienzo por lo regular con una sombra de transición. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es una sombra de transición? Bueno, una sombra de transición básicamente lo que hace es que nos da más profundidad en la parte de la cuenca del ojo, y cuando nosotros apliquemos dos tonos
que van a ser uno en la parte del hueso de la ceja o del párpado fijo y una en el párpado móvil, cuando nosotros apliquemos esos dos tonos distintos, la combinación de estos tonos va a ser más sutil, se van a integrar mejor y sobre todo le va a dar un acabado más profesional, más bonito, más ahumado y obviamente pues se va a ver mucho mejor. ¿Qué sombras o qué tonalidades nos sirven para utilizarlas como sombras de transición? Yo les recomiendo que como sombras de transición utilicen tonos cálidos o tonos tierras como estos que están acá. Y siempre tienen que ser uno o por lo menos dos tonos más oscuros que tu tono natural de piel. Eso va a ser la sombra de transición. Y esa sombra de transición se recomienda también que sea totalmente mate. Si no es mate pero tiene un poco de satín o es satinada, no hay ningún problema, podemos utilizarla. Hay sombras que son con shimmer y también se pueden utilizar como sombras de transición, pero les recomiendo que por lo regular utilicen una sombra mate, dos tonos más oscura que su tono natural de piel y la vamos a estar aplicando en lo que es toda la cuenca de nuestro ojo. Para ese tipo de sombras que necesitan mucha difuminación, vamos a utilizar brochas con cerdas sueltas. Esta que estoy utilizando es de la marca Wet n Wild. Y vamos a ir tomando un poco del producto, siempre poco a poco, sobre todo si no conocemos la pigmentación. Yo les recomiendo que hagan primero un swatch en su mano y vean qué tan pigmentada es la sombra. Yo voy a estar tomando como sombra de transición esta que es la tonalidad Regal. Se me olvidaba decirles algo, no sé por qué siempre soy tan olvidadiza, pero lo bueno es que al final de cuentas siempre me acuerdo. Es muy importante que si nosotros queremos que nuestras sombras duren mucho más tiempo, utilicemos un primer especial para las sombras y lo vamos a estar colocando en todo nuestro párpado. Si nosotros no contamos con un primer para sombras, podemos utilizar un corrector o una base y la vamos a estar aplicando igual en todo nuestro párpado y la función que va a tener va a ser que la sombra se adhiera perfectamente y cuando nosotros hagamos nuestro look o vayamos a cualquier lado, nuestra sombra nos va a durar más al estar totalmente adherida por ese producto. ¿Tenemos algún problema para difuminar las sombras después de haber aplicado el primer porque se queda un poquito como aceitoso o grasosito y no nos permite hacer la difuminación correcta? Yo les recomiendo que apliquen un poco de polvo translúcido o de cualquier polvo compacto que ustedes tengan y eso les va a permitir difuminar mucho mejor sus sombras. La primera sombra que voy a estar aplicando va a ser mi sombra de transición y yo quiero elegir esta que es la Regal. Cuenta con la característica de ser una sombra mate y un tono cálido o tono tierra para funcionar como una sombra de transición. Tomo un poco del producto y la sombra de transición va en toda la cuenca del ojo. Recuerden siempre difuminar y tener mucha paciencia para lo que es la difuminación y hacerlo con movimientos ascendentes. También pueden hacer movimientos circulares. Esta misma tonalidad la voy a estar llevando en la parte de la línea de las pestañas inferiores y para eso voy a estar utilizando una brochita que me va a permitir difuminar la sombra, pero también al ser un poco plana y sus cerdas más apretadas no van a esparcir tanto el polvo y me van a ayudar a colocarlo fácilmente en esta parte de aquí. Tengo esta brocha que también es parecida a la que utilicé en la colocación de la sombra Regal en la parte de la línea de las pestañas inferiores.
Es parecida, nada más que esta ya está limpiecita, y voy a tomar una tonalidad más clara. ¿Para qué? Esta la voy a estar colocando en la parte del hueso de la ceja. Todas las sombras que vayamos a aplicar en esta parte de nuestro ojo deben de ser más claras porque tienen que crear ese efecto de iluminación en nuestro rostro. Para eso voy a estar utilizando la tonalidad Tempera de mi paleta de Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance. El hecho de que yo esté utilizando la misma paleta para hacer este look no significa que si yo utilizo otras sombras de una paleta diferente no vaya a quedar bien o no se vayan a mezclar o no se vayan a difuminar entre sí. Simplemente yo hoy quiero utilizar únicamente esta paleta. Pero si yo, por ejemplo, quiero un tono negro, que aquí esta paleta no lo incluye, yo puedo ir a tomar una sombra negra que esté en otra de mis paletas, ya sea con otra o individual. A mi brocha especial para difuminar las sombras y lograr combinar estas dos tonalidades. Ahora yo quiero intensificar un poco más la cuenca externa de mi ojo. Para eso, todos los colores que nosotros debemos utilizar son más oscuros. Son las que vamos a estar utilizando para intensificar todas las partes de nuestro ojo que nosotros queramos. Para eso voy a estar utilizando la tonalidad más oscura de mi paleta, que es la Cypress Umber, y con la misma brocha para difuminar voy a estarlo colocando en la parte externa de la cuenca del ojo. Incluso puedo llegar hasta la mitad, y si yo lo deseo puedo abarcar toda la parte de la cuenca del ojo. Sin embargo, yo únicamente quiero oscurecer de la parte media hasta la externa de la cuenca del ojo. Hago movimientos circulares y voy depositando el producto y difuminando. Bueno, como se dan cuenta, yo ya terminé de hacer la intensificación en la cuenca externa de mi ojo y solamente me falta maquillar la parte del párpado móvil de mi ojo, y dependiendo del estilo que yo quiera hacer, podemos utilizar un corrector para eliminar cualquier imperfección o error que hayamos dejado por ahí a la hora de difuminar nuestras sombras, y nos pasamos un poquito ya sea arriba o abajo. O podemos utilizar un primer para que se fije todavía aún más la última sombra que vamos a colocar. O podemos utilizar nada más la sombra así al natural. Eso va a depender del tipo de look que nosotros queramos crear. En este caso yo solamente les estoy enseñando cómo hacer un look sencillo, pero más bien en cuanto a la aplicación de las sombras y el lugar en donde se van a colocar es en lo que yo me estoy enfocando. Ahora, nos falta utilizar la sombra con shimmer. La sombra con shimmer o satinada se recomienda colocarla principalmente ya sea en la parte del hueso de la ceja o en el párpado móvil para iluminar nuestra mirada. Para eso nosotros tenemos que utilizar este tipo de brocha que es totalmente plana, de cerdas muy justas y sintéticas. Y ese es el tipo de brocha que nos va a funcionar para aplicar las sombras con shimmer. Si nosotros queremos que la sombra que vayamos a aplicar tenga más intensificación, pero hablo exclusivamente de las sombras que tienen brillo, podemos humedecer nuestra brocha con un poco de sellador para maquillaje, y si no tenemos un sellador podemos utilizar simplemente un poco de agua, y con eso podemos tomar el producto de nuestra paleta de sombras y aplicarla en todo lo que es nuestro párpado. Para finalizar este look voy a estar tomando la tonalidad Primavera, que es una sombra con shimmer, y la voy a estar colocando en mi colocarlo va a ser a toquecitos, o se puede ir arrastrando el producto desde la parte superior de la cuenca del ojo hacia abajo, o la podemos colocar así, siguiendo la forma de la cuenca del ojo en curva. Si tú
tú no tienes una brocha plana para colocar este tipo de sombras, lo puedes hacer con tu dedo y va a quedar exactamente igual. Si tú quieres iluminar la parte de los lagrimales, puedes utilizar una brochita muy pequeñita y finita de este tipo, o puedes utilizar el clásico aplicador que viene en las paletas de sombras. Cualquiera de los dos te va a funcionar bastante bien y vas a iluminar tu lagrimal con una sombra que tenga shimmer, por lo regular la misma que tú utilizaste ya al colocarla en tu párpado móvil. Como pueden observar, yo ya tengo mi look de sombras ya completo, terminado, pero falta algo más. Ya después de esto, ustedes pueden agregar un delineado en la parte superior, en el párpado.